Vamos a hablar en educación física de la historia de la educación física. Vamos a situarnos en la Grecia antigua. Este material que vamos a ver fue creado por compañeros de ustedes que ahora pueden estar en segundo o en tercero. Fuimos recopilando datos y vamos a sacar algunas conclusiones para sumarle a lo que ustedes estuvieron investigando. ¿Por qué en la Grecia antigua? Porque la actividad física en esa época era muy tenida en cuenta y era enfocada de acuerdo a la realidad y a cómo veían ellos el mundo desde cada una de las polis. Vamos a analizar a Esparta y vamos a analizar a Atenas. Cómo veían en forma distinta una visión del mundo que hacía hincapié en esa formación física. La antigua Grecia tenía a Esparta y Atenas como dos polis muy marcadas y la concepción de la gimnasia la veían como dos modelos totalmente contrapuestos. Se situaban en ambos extremos de Grecia y la organización social, el sistema político, religión y la forma de hacer la actividad física es lo que vamos a ir viendo en este momento. La organización social de Esparta. Teníamos a los espartanos, a los periecos y a los ilotas en esta cumbre de tres partes en que podemos analizar a esa organización. En cuanto a Atenas, ciudadanos atenienses quienes participaban en política, y luego estaban los metecos y los esclavos que no participaban en decisiones políticas. ¿Por qué decisiones políticas? Porque había, como si hubiera en esta actualidad, Cámara de Senadores, de Diputados, donde había grandes debates para ver qué camino tomaba cada una de estas polis, sea para la guerra, para la producción, para problemas de la sociedad diarios, en los cuales había que tomar decisiones, tanto como la justicia, como el trabajo, como la recaudación. El sistema político de Esparta había reyes y luego se desencadenaba una organización que estaba formada por Eforado, Gerusia y Apelia. Sería Eforado una cámara de mayores a 60 años, adultos con mucha capacidad de razonamiento, inteligencia y formación, y luego con unas mayores de 30 años, las Apelia y las Gerusias. La religión en Esparta, tanto Esparta como Atenas, eran politeístas. Creían en los sacrificios, en los signos divinos. En Esparta sacrificaban a favor de los dioses cada vez que necesitaban que los dioses los bendijeran para, sea la guerra, para las cosechas, por ejemplo. Y en la religión de Atenas, que habíamos dicho que también eran politeístas, creían en los dioses con formas humanas y perfectos. La belleza del cuerpo era lo principal que enfocaban ellos, por eso la actividad física también se hacía hincapié en esa belleza. Construía grandes templos como la Acrópolis, que luego vamos a ver que no solamente tenían que ver con la religión, sino también con los conocimientos y la educación. La economía de Atenas, bueno, algunos ejemplos, el cultivo de la vid, la minería y la importación y exportación de granos a través de sus puertos. En Esparta también cultivaban, las propiedades eran en común con el Estado y las cosechas tenían que ser remunerados, la parte de la cosecha para los que cosechaban y los campesinos y otra parte para el rey y el Estado. Y ahora sí vamos a ver lo que es la actividad física. En Esparta se consideraba la educación física como un medio para desarrollar a un individuo. Aparece la gimnasia militar y los niños empezaban su formación a los 6 años. Estos niños eran alejados de los padres, de las familias, iban directamente a la escuela militar, en la cual se convertían en guerreros y en expertos luchadores. La gimnasia militar era el principal medio para aprender las destrezas que le iban a salvar la vida o iban a hacer que Esparta tuviera ese ejército tan predominante en esas épocas. En Atenas, en cambio, buscaban una armonía entre el cuerpo y el alma. La actividad física no solamente era para fortalecer la maquinaria del cuerpo, la belleza del cuerpo, la musculatura del cuerpo y su capacidad motriz, sino también la inteligencia y el conocimiento a través del estudio de astros y de ciencias. La academia, el liceo y el ginasargo eran lugares, junto con los gimnastas, a donde se realizaban todas estas ciencias.
La educación de Atenas, el cultivo del cuerpo, como habíamos visto, la libertad de enseñanza y el ciudadano que tenía la posibilidad de instruirse. En cambio, en Esparta era obligatoria ir al liceo y entrenarse para ser un ciudadano que estuviera acorde a la instrucción militar y formar parte del ejército. Cuanto mayor capacidad tenían en la guerra y más batallas tenían, más alto rango en esa sociedad, por el honor que representaba el haber defendido a Esparta. La educación era estatal. Entonces, a partir de este momento nosotros vamos a empezar a hacer un análisis junto con Roma y los primeros Juegos Olímpicos, la manera de ir viendo en cómo fue evolucionando la actividad física y cómo se fue perfeccionando con diferentes objetivos y diferentes logros.